bien, gracias a todos por estar aquí. Comenzamos en este Talks by Crema, lo que tienes que saber de impuestos. Este Talks by Crema es en colaboración con conta.com. Y antes de comenzar, pues les quiero platicar qué es Crema. Crema es la plataforma de pagos hecha 100% para freelancers. Es la opción que necesitas para llevar tu negocio de uno a cabo. Y así es como funciona Crema. Con Crema tú puedes crear un gig, un trabajo. Lo envías con tu contrato, la información de lo que vas a trabajar a tu cliente, se lo envías por un enlace o por correo y recibes tu pago. Más que eso, Crema les facilita a los freelancers una manera en la que ya no tienen que preocuparse por cómo estar cobrando a su cliente. Con el Crema Collection System, nosotros hacemos eso por ti, por medio de correos automatizados, por mensajes, incluso una llamada en la que buscamos a tu cliente para que tengas ese pago. Conocerán más de Crema en crema.cm, pero pasamos a lo que estamos aquí, la plática. Esta va a ser impartida por José Esteban Salido. Él es un licenciado en Contaduría Pública, es entusiasta en el derecho fiscal y lleva más de 6 años de experiencia en el sector privado, público y en firmas contables. Probablemente lo hayan visto en TikTok respondiendo todo sobre impuestos. Y José es parte del equipo de Conta. El día de hoy nos va a estar impartiendo este Talks by Crema. Y bueno, cedo la palabra a José para que iniciemos. Hola, hola. Pues primero que nada, muy buenas tardes. Déjenme paso a compartir pantalla Ujú. súper rápido. Ok, perfecto. Bueno, pues como ven, aquí de Conta y de Crema nos salíamos para traerles a ustedes una plática que creo es indispensable para todas las personas, ya sea freelancers, programadores, que veo que tenemos aquí en el chat de todo. Lamentable es un tema que todos tenemos que ver y es los impuestos. No a todos nos gusta, pero pues todos lo tenemos que hacer. Entonces, sí, obviamente es un tema tedioso, es un tema a veces hasta un poco aburrido, pero es un tema necesario y vamos a tratar de hacerlo lo más amigable y lo más friendly posible, ¿no? Entonces, de entrada vamos a ver las primeras 3, 4 diapositivas. Digamos, van a ser las más técnicas, las más aburridillas, pero como les digo, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, de entrada, y la pregunta menos que yo me hago todos los días 17 que tengo que hacer mi declaración para pagar mis impuestos, pues creo que si aquí a todos nos dieran la opción de no pagarlos, pues yo creo que la mayoría escogeríamos no hacerlo, ¿no? Entonces, la primera razón es porque hay una obligación. Esa obligación la podemos encontrar en la Constitución Política, en nuestro artículo 31, fracción cuarta, nos dice que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la Federación, del Estado, del municipio y de la Ciudad de México, dependiendo en dónde residan. Es decir, en mi caso, por ejemplo, por yo vivir en Hermosillo, Sonora, pues yo tengo que pagar impuestos en México como país, en Sonora como estado y en Hermosillo como municipio. ¿Ok? Ahora, esta fracción nos pone una parte muy interesante al final que nos dice, estas aportaciones al gasto público se van a hacer de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, más o menos ya nos está diciendo a qué te vas a enfrentar y nos está diciendo que lo vamos a encontrar en algo llamado leyes fiscales. ¿Okay? Vamos a seguir adentrándonos un poquito. De entrada, el Código Fiscal de la Federación, que es la primer ley fiscal que podemos encontrar, que es el código, nos dice en su artículo primero, o sea, lo primero que vas a ver, que hay personas físicas, hay personas morales, las dos tienen que contribuir a los gastos públicos, conforme ahora sí, leyes fiscales respectivas. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esta parte. Pero además de que sea obligación, porque qué triste o qué zarra que yo les diga, solamente tienes que pagar porque el gobierno te dice que lo tienes que hacer, ¿no? Obviamente hay un beneficio indirecto. ¿A qué me refiero con esto? De entrada, el poder facturar, que eso lo hace la formalidad, es decir, el estar dado de alta en el SAT, el pagar impuestos, etcétera, pues nos abre el espacio a mayor captación de clientes. ¿A qué me refiero con esto? Oportunidades de mayoreo. Imagínense que ustedes son, por ejemplo, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Imagínense que yo soy una persona que vende plumas.
ahorita me dedico a vender plumas de uno en uno, tocando puerta, etcétera. Imagínate que el día de mañana me habla un proveedor, una maquila, y me dice, ¿sabes qué? Quiero 1000 plumas al día por los próximos 60 días. Ah, qué padre. Pero de repente me dice la matadora, quiero factura. No tengo ni mi firma, no estoy dado de alta en el SAT, no sé ni qué régimen me va a tocar, cuánto le gano dinero si estoy pagando impuestos. Todos son interrogantes que nos vienen a la mente cuando pasa eso. Y muchas veces, si no estamos preparados para eso, la respuesta tiene que ser, es que no doy factura, ¿no? Y ahí ya me cerró una puerta, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que puede haber un beneficio indirecto. Ahora, otro es evitar riesgo de multas. Como bien lo sabemos, ya lo dijimos, es una obligación, no es opcional el pagar impuestos. Entonces, ¿qué pasa si no lo hago? Pues de entrada me pueden multar. Antes, te estoy hablando 2021 para atrás, había gente que decía, bueno, pues me la juego, ¿no? La multa está en 3,000 pesos, es 1,500 pesos por obligación. 3,000 pesos, bueno, pues a lo mejor hubiera terminado pagando 8,000 pesos de impuestos, me la juego. Ahorita ya subió. 2022 entramos con las nuevas multas prácticamente multiplicadas por 10. Es decir, que si el día de mañana yo no hago mi declaración de impuestos, por obligación tengo que pagar 15,000 pesos de multa. Es decir, una declaración común tiene dos obligaciones, ISR e IVA, que los vamos a ver ahorita más adelante. 15 más 15 son 30,000 pesos de multa. Y eso es por un mes de no haber hecho mi declaración. Multiplíquenlo por los 12 meses del año, pues de ahí nos vamos, ¿no? Por eso es que muchas veces hay gente que dice, bueno, es que yo llevo 3 meses sin pagar impuestos y no me ha dicho nada del SAT. Pues a lo mejor se está esperando que sean 3 años, ¿no? Entonces ya son 12, 24, 36 meses de multas. ¿Ok? Perfecto. Entonces la otra es que no hay problema de bancarización de ingresos. Como yo cobro todo en mi cuenta de banco y ofrezco factura, el todo está declarado ante el SAT, no hay nada por debajo del agua, no hay problema. Yo todo lo puedo meter a mi banco. ¿Okay? Y eso me va a permitir que mis ingresos sean comprobables. Es decir, que si el día de mañana quiero sacar un crédito para hacer un emprendimiento o para sacar una casa, sacar un coche o muchas otras cosas, tengo ingresos comprobables, tengo facturas que las comprueban y tengo estados de cuenta que ven mi flujo. ¿Okay? Obviamente, entre otros, estos no son los únicos beneficios indirectos, ¿no? Ahora, ya los platicamos. Hay dos impuestos básicos: el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. De entrada, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo, es decir, que va directamente sobre mis ingresos. ¿Ok? Si no vendí, no voy a pagar impuestos. Si sí vendí, sí voy a pagar impuestos. Pero el ISR en particular va directamente sobre mi dinero. Lo que a mí me llegó, una parte se la tengo que dar al SAT. Esa parte, dependiendo del régimen y dependiendo otras variables que vamos a ver un poquito más adelante, va desde el 1% hasta el 35%. Por otro lado, tenemos el impuesto al valor agregado, que es lo contrario. Es un impuesto indirecto. Esto significa que a pesar de que sí, yo soy el que se lo da al SAT, realmente yo no lo estoy pagando. ¿Por qué? Cuando yo voy a vender un producto, y sigo con el ejemplo de las plumas, pues a lo mejor yo le pongo un precio. Va a ser la pluma más cara que han escuchado, a lo mejor 100 pesos por pluma, ¿no? Entonces, estos 100 pesos, ese es mi precio de venta, ese es mi ingreso. Pero ¿qué pasa? Tanto la ley del impuesto al valor agregado como la ley de protección al consumidor me dicen que tengo que poner mis precios más IVA. Es ese 16% más. O dependiendo si viven en zona fronteriza norte, es 8%. Y dependiendo si venden ciertos artículos especiales, por ejemplo, canasta básica o medicamentos, esto puede ser 0% o puede ser exento. ¿Ok? Entonces, esto que le estamos agregando de más, así como lo estoy cobrando, así se lo doy al SAT, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes son como yo y no tenemos así como esta educación financiera de ese dinero no es mío, aunque lo tenga en mi poder, pues yo llego y voy y me lo gasto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el final del mes, le toca pagar mis impuestos al SAT y entonces ese 16% que cobré, que el SAT me está diciendo, no te hagas güey, págamelo por favor, pues no lo tengo. Entonces ahora sí siento que me lo están cobrando porque pues tengo que ver de dónde voy a sacar dinero para pagarlo, ¿no? Si de entrada no lo hubiera considerado como ingreso porque no era ingreso,
Entonces, no hubiera problema, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa y por qué mucha gente lo considera como ingreso? De entrada, porque lo recibes. Otra es porque el IVA es un impuesto al consumo. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a comprar algo, o sea, voy a gastar y voy a pagar IVA en algo, pero este algo es para luego metérselo a mi negocio, o sea, no lo voy a consumir como tal, sino que esto me va a ayudar a vender al consumidor final. Por ejemplo, mi mercancía que compré, o si soy programador y tengo que comprar una laptop para hacer mi negocio. Entonces, no, como tal, no es para consumo personal, es para consumo de negocio. Entonces, el consumo de negocio no le aplica el IVA. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que yo diga que lo compré para consumir para mi negocio, le puedo decir al SAT, echa para acá. ¿Ok? Entonces, todo este IVA se le llama IVA a favor o IVA acreditable. Ese IVA acreditable lo voy a poner en una balanza contra el IVA de mis ventas, es decir, el IVA que le cobré a mis clientes. Dependiendo cuál sea mayor, pues es si le tengo que pagar al SAT una diferencia o si él me va a regresar. Obviamente la idea es que siempre vamos a tener más ingresos que gastos, por lo que siempre va a haber un poco que le vamos a tener que pagar al SAT de IVA. ¿Okay? El IVA que cobré menos el IVA que gasté es lo que le toca pagarle al SAT. En los casos o meses que tengamos más gastos que ingresos, va a haber IVA a favor y lo puedo tener ahí para luego utilizarlo para mi próximo IVA a pagar que puede salir, o si sé que ya no voy a tener IVA a pagar porque el negocio le está yendo muy mal, lamentablemente, bueno, va para atrás, lo pido en devolución. ¿Ok? Ahora, a lo mejor muchos de ustedes dijeron, no, ya ver, IVA exento, IVA 0%, pues es lo mismo, ¿no? Si yo digo que algo es exento, significa que no lleva IVA. Si digo que algo es al cero, pues no tiene IVA, ¿no? Financieramente hablando, sí es cierto, es 0 pesos de IVA, pero fiscalmente hablando es muy diferente. 0% significa que sí tienes que tener la obligación del IVA. Tienes que declararla, acreditas IVA, la contemplas en tus ventas, pero es IVA 0%. Ese lo podemos encontrar en canasta básica, papa, carnes, uva, etcétera, ¿no? Por otra parte, tenemos, por ejemplo, ciertos artículos como los medicamentos, que son IVA exento. Eso simple y sencillamente significa que a ti no te aplica el IVA. Entonces, como estás en IVA exento, también el IVA de tus compras no es IVA, se convierte en gasto. ¿Sí? Y en vez de jugar para un cálculo de IVA, juega para el cálculo del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Ahorita si les queda alguna duda, váyanla carburando, la ponemos en el chat y la contestamos al final. ¿Ok? Entonces, ahí voy. Esto. Ahora vamos a hablar de regímenes fiscales, porque tenemos varios para las personas físicas, ¿no? Tenemos de entrada el régimen simplificado de confianza, régimen en auge ahorita, régimen de arrendamiento, tenemos el régimen general de personas físicas, tenemos el régimen de sueldos y salarios y el régimen de plataformas digitales. También hay uno extra, que es el régimen de los otros ingresos. Ahorita platicamos un poquito de eso. De entrada, el régimen simplificado de confianza es un régimen para pequeños contribuyentes, personas que prestan tanto servicios profesionales como actividades empresariales. Dentro de estas pueden ser los arrendamientos o pueden ser también, por ejemplo, las actividades agapes, que son las agrícolas, ganaderas, acuícolas, pesqueras, silvícolas, y los servicios y actividades empresariales normales, ¿no? Contabilidad, programación, asesoría, cursos, lo que ustedes quieran, ¿no? A diferencia del RIF, que el RIF, que es el régimen de incorporación fiscal, un régimen derogado el 1 de enero de 2022, que significa que ya no existe, ese régimen sí estaba limitado a empresas que fueran más que nada como oficios, ¿no? Si tú veías la lista de las actividades que podían entrar en RIF, eran más que nada oficios, por ejemplo, plomería, carpintería, herrería, abarrotes, etcétera, ¿no? Muchos de los contribuyentes, por ejemplo, programadores, muy difícilmente podían entrar al RIF. ¿Okay? Entonces, pues es el régimen simplificado de confianza. En el régimen de arrendamiento, creo que como su nombre lo indica, muy específico a dónde va, es exclusivo para contribuyentes que solamente se dediquen a prestar servicios de arrendamiento. ¿Okay? El régimen general, cualquiera donde no entres, entras aquí, ¿no? Su nombre general nos indica exactamente eso. Sueldos y salarios, su nombre nos lo indica, personas que perciban sueldos, nómina o asimilados a salarios. ¿Okay? Que ahí hay un tema muy grande entre
¿Qué sueldos salarios? ¿Qué similares a salarios? Tienen tratamientos diferentes, se utilizan en momentos diferentes. Y por último, el régimen de plataformas digitales exclusivo para personas que reciban ingresos a través de plataformas digitales. Que recordemos, una plataforma digital tiene que ser una plataforma de intermediación, como lo es Airbnb, como lo es Mercado Libre, como lo es Amazon, por ejemplo. Oye, ¿Facebook Marketplace es plataforma digital? No. ¿Por qué? No cumple la función de ser una plataforma de intermediación donde se puedan recibir y dar pagos, como lo es Amazon, como lo es Mercado Libre. ¿Okay? De entrada vamos a ver un poquito del régimen de actividad empresarial. No nos vamos a enfocar mucho en esto porque creo que no es el tema, lo vamos a enfocar en régimen simplificado de confianza. ¿Para quién? Ya dijimos, personas que tanto prestan actividad empresarial como cualquier servicio profesional. Aquí entran todos. ¿Okay? Algunas de sus obligaciones son la inscripción al RFC, tienen que llevar contabilidad. Hay una cláusula, y esa está en todos los regímenes, que si tus ingresos son menores a 4 millones en el año, esta contabilidad puede ser una contabilidad simplificada. ¿Qué es una contabilidad simplificada? Simplemente tener un registro de tus ingresos y de tus gastos. No necesariamente un registro contable para elaborar estados financieros, como lo es el balance general, el estado de resultados, etc. Otro, expedir y conservar comprobantes de ingresos, las facturas de venta. ¿Okay? Conservar esta contabilidad y conservar estos comprobantes por al menos 10 años. ¿Okay? Porque si tú un mes, por ejemplo, no hiciste tu declaración de impuestos, el SAT tiene 10 años para solicitarte información de la misma. Si sí hiciste declaración, el SAT tiene hasta 5 años para solicitarte información. En caso de que estés obligado, pues hay que formular un balance general y hacer tu inventario físico el 31 de diciembre, hacer tu declaración anual. Si estás obligado nuevamente, pues hay que hacer las informativas, entre otros, obviamente. ¿Okay? Régimen de plataformas digitales, ya también lo platicamos. ¿Para quién? Las personas que presten servicio a través de estas plataformas digitales, los Ubers, los Didis, los Rapis, los Mercado Libre, los Amazon, etc. ¿Okay? Obligaciones, inscripción al RFC, igual llevar contabilidad, expedir comprobantes, declaraciones anuales y mensuales, entre otros. Ahora sí, régimen simplificado de confianza. ¿Para quién? Personas que presten cualquier actividad empresarial, cualquier servicio profesional. Si quieres utilizar los beneficios de las AGAPES, que tienen casi hasta 1 millón de pesos de ingresos exentos de impuesto sobre la renta, tienes que estar en reciclo. Y también si te dedicas al arrendamiento, puedes estar en reciclo. Recuerden, en el caso de todos los otros regímenes que vimos, esos eran regímenes obligatorios. En el caso del régimen simplificado de confianza, es un régimen opcional. ¿Okay? Si tú no quieres estar en el régimen, pero tienes la posibilidad, puedes optar por irte a otro régimen, si así te conviene o así lo prefieres. ¿Ok? Las obligaciones serían inscripción al RFC, contar con firma electrónica y buzón tributario activo, que estas obligaciones, digo, así lo marcaron en la ley, pero la realidad es que contar con e-firma y buzón tributario activo, pues todos los contribuyentes tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque la e-firma la necesitas para facturar y el buzón tributario desde hace ya 1 año y medio dijeron que era obligatorio para todos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que contar con CFDIs, o sea, facturas, es un comprobante fiscal digital por internet, por el total de mis ingresos. Tengo que obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por internet que amparen mis gastos, los que voy a hacer deducibles para IVA. ¿Por qué para IVA? Porque el impuesto sobre la renta en el régimen simplificado de confianza no tiene deducciones. ¿Ok? Es directamente cuánto ingresaste, ya eso se le aplica el impuesto sobre la renta. Pero porque es mejor, ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Y obviamente, pues, presentar las declaraciones mensuales y anuales. Ahora, ¿cuáles son las limitantes? O sea, porque ahí dijimos es opcional. Entonces, ¿cuándo sí puedo entrar? Ahorita vamos a hablar de qué cosas son las que pueden evitar que entres a este régimen. Si superaste en el ejercicio inmediato anterior, es decir, el año inmediato anterior, bueno, si superaste los 3.5 millones, no puedes. Ok, esta presentación tengan en cuenta
La realizamos en, ¿qué fue? Finales de marzo. Finales de marzo 2022. ¿Okay? Todavía no se hacía la declaración anual del 2021. Ahorita ya pasó el tiempo, fue en abril. Entonces, en esos tiempos que no se había hecho el anual, la lógica era, no ha cerrado el año 2021. Ahorita ya cerró, pero vamos a imaginarnos que estamos en marzo. No ha cerrado el año 2021 porque no hemos hecho la declaración anual. ¿Okay? Entonces, si 2021 no se considera un año cerrado, ¿cuál sería el ejercicio inmediato anterior? La lógica era, bueno, 2020. Ahorita que estamos ya después de haber hecho el anual de 2021, la lógica es que el ejercicio inmediato anterior debería ser 2021, ¿no? ¿Qué nos dice la ley? Que tenemos que considerar como ejercicio inmediato anterior para el 2022 entrar en reciclo. ¿Okay? 2019. ¿Por qué tenemos que considerar 2019 como el ejercicio inmediato anterior? No hay una explicación concreta, pero creo que podemos llegar a ciertas conclusiones. Y prácticamente siendo el COVID. La idea es que el régimen simplificado de confianza es un régimen en el que vamos a pagar menos impuestos. Ahorita vamos a ver por qué vamos a pagar menos impuestos. ¿Ok? Entonces la idea era que la pandemia afectó tanto la economía y cerró tantas empresas y limitó los ingresos de muchas otras, que la idea era crear un régimen que apoyara eso mismo. En mi opinión, como contador público, en el momento en el que creas esta cláusula, que misteriosamente es, espérate, para entrar en este régimen para pagar los impuestos, te consideras los ingresos de pre-pandemia, o sea, antes de pandemia. Pues entonces ya no te preocupa tanto los afectados en la pandemia. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Si no dirías como, oye, pues para beneficiar a las personas que se vieron afectadas en la pandemia, si tus ingresos en 2021 o en 2020 fueron menores a 3.5 millones, adelante, entras al régimen simplificado de confianza. Se me hace injusto que justifiquen un régimen para apoyar un mal, pero los juzgas antes de que los afectos estén mal. Ni modo, es lo que nos dice la ley, es lo que hay que cumplir. ¿Ok? Ahora, otras limitantes para entrar en reciclo, no pueden entrar los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas. ¿Ok? Esto aplica también si eres parte del consejo de una persona moral. Si eres residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, no puedes entrar al régimen simplificado de confianza. Si cuentas con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, los REFIPRES, no puedes entrar al régimen simplificado de confianza. O si recibes ingresos provenientes de estos tres, que prácticamente es asimilados a salarios. Oye, José, yo tengo ingresos por sueldos y salarios. ¿Puedo entrar en el reciclo? Sí. Recuerden, lo dijimos muy al principio. Hay una diferencia muy grande entre un sueldo y salario y un asimilado a salario. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver unos ejemplos. Puedo tener ventas, por ejemplo, de un e-commerce, por ejemplo, en Mercado Libre, por ejemplo, en Amazon, en régimen de plataformas digitales, porque dijimos es obligatorio. Y además de mis ventas de mi tienda física, que obviamente no las puedo meter en el régimen de plataformas digitales, ¿las puedo meter en reciclo? No. ¿Por qué? Porque la ley nos dice muy claro que el régimen simplificado de confianza no es un régimen compatible con el de plataformas digitales. Y como la ley también nos dice muy claramente que en el régimen de plataformas digitales es obligatorio y el régimen simplificado de confianza es opcional, el que tienes que dejar es el régimen simplificado de confianza. ¿Okay? Pero entonces puedo tener ventas a través de plataformas digitales y además tener ventas de mi tienda física en el régimen general. Claro que sí. Ahí sí. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿cómo puedo hacerle para pagar menos impuestos? Y ahí la respuesta está en qué régimen tienes dado de alta. ¿Okay? Porque de entrada, si tienes, por ejemplo, el régimen general, yo te diría, tienes que meter gastos deducibles. ¿Qué puedo deducir de mis ingresos, José?
Bueno, de entrada, tu costo de ventas. ¿Cuánto te costó el producto? Oye, es que es un producto que yo armo. Perfecto, la materia prima. ¿Cuánto te costó? La mano de obra. ¿Ok? ¿Qué más puedo deducir? La electricidad, el agua, el internet, la renta. Oye, es que trabajo en home office porque soy programador. Súper. La ley nos dice que en ese caso puedes establecer que, por ejemplo, supongamos que tienes una casa, un espacio de 100 metros cuadrados. Si 30 de esos metros cuadrados los designaste como oficina, esa parte proporcional puedes deducir de agua, de luz, de internet y de renta. Lo proporcional, si era 100 metros cuadrados, aquí estás usando 30, 30%. ¿Ok? ¿Qué más puede deducir? Activo fijo, celular, computadora, coche, ¿ok? Mediante depreciación, pero lo puedo deducir. Gastos de viaje, ¿ok? Gastos de venta, gastos de operación, nómina, papelería, etcétera. ¿Va? La idea aquí es que todo lo que puedas asociar a tu actividad económica es deducible. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasaría? O vamos a hacer un comparativo de si utilizo gastos o, por ejemplo, recuerden que un requisito para hacer un gasto deducible es que tenga factura. Entonces, ¿qué pasa cuando gasto cosas, pero no pido factura? ¿Y qué pasa si los mismos gastos pido factura? Perdón, tanto hablar me está dando sed. La idea es, vamos a irnos primero al lado izquierdo. Tenemos 50,000 pesos de ingresos. Yo gasté 15,000 para mi negocio y no pedí factura. Esos 15,000 son no deducibles. Es decir, que los 50,000 se van a considerar como ingreso. ¿Okay? Y esos 50,000 van a ser mi utilidad. Entonces, si sobre los 50,000 voy a pagar impuestos, haciendo todo el cálculo, me queda pagar 10,200 pesos de esos 50,000. Si mis ingresos, que serían los mismos, ahora vámonos al lado derecho, 50,000, pero ahora sí pedí factura de los 15,000, mi utilidad fiscal va a ser menor. Mis ingresos menos mis gastos deducibles, 35,000. Solamente por el mismo ejercicio, pero por haber pedido factura, ahora voy a pagar prácticamente 4,000 pesos menos. Es decir, de 10,200 a 6,200. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el régimen simplificado de confianza y por qué es tan bueno? Porque en vez de llegar a un porcentaje del 35%, lo más que nos va a cobrar el SAT es 2,5%. Si dijimos que el tope o el límite para estar en el régimen simplificado de confianza es 3,5 millones de pesos y la tasa máxima es del 2,5%, significa que lo más que voy a pagar de impuestos en el año es 87,500 pesos. ¡Qué maravilla! Por haber generado 3,5 millones, yo voy a pagarle menos de 100,000 pesos al SAT. ¿Okay? En cualquier otro ejercicio, supongamos ingresos de 3,5 millones, gastos del 50%, es decir, un 50% de utilidad. Es decir, 1,750,000, si no estoy en lo incorrecto, 1,750,000 pesos de utilidad fiscal, mínimo estarían pagando aproximadamente unos 400, 500,000 pesos de impuestos. ¿Ok? Estás pagando 5 veces más o hasta 6 veces más. ¿Ok? Entonces, súper beneficio, en mi opinión. Totalmente lo cambio por gastos, sin ningún problema. Ahora, un ejemplo práctico. Aquí estamos poniendo 40,000 pesos de ingreso. En este caso me tocaría, creo que aquí me equivoqué, sí, aquí era el 1,10%. Entonces, en vez de 1%, imagínense que dice 1,10, vamos a omitir los errores. Entonces nos tocaría pagar 440 pesos. Muy buenos, ¿no? Ahorita vimos que por 10,000 pesos más, estábamos pagando 6,000. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesito saber para hacer mis declaraciones de impuestos? De entrada, tengo que saber qué ingresos son acumulables y no acumulables. Es decir,
cuáles se consideran en las declaraciones mensuales y cuáles se consideran en la declaración anual. ¿Cuáles son mis deducciones autorizadas y mis gastos no deducibles? Si tengo deducción de inversiones, que es la depreciación, la facturación, tengo que tenerla bien. Tengo que tener en mente mi flujo de efectivo y siempre tener fundamento fiscal de todo lo que hago.